Matar por una causa justa. Ese era el único pensamiento que rondaba la cabeza de Kyle cuando llamó al timbre de su víctima, el padre de su mejor amiga Clara. Según la joven, su progenitor la maltrataba física y psicológicamente y necesitaba librarse de él. Solo en el mundo de la fantasía podría conseguirlo, su juego de rol. Aquella idea, la del asesinato, caló en la mente del asesino, que no dudó en plantarse en la casa de Robert para cometer la cruenta venganza, pero esta vez en la vida real. En cuanto el hombre abrió la puerta, Kyle le pidió entrar. Había quedado con su hija. Robert accedió, pese a que ella no estaba. Tras unos minutos, el muchacho sacó una espada de grandes dimensiones que escondía bajo su abrigo e inició la cacería. Robert murió acribillado con más de 40 puñaladas en su cuerpo. Clara había conseguido su propósito, deshacerse de su padre, y Kyle se había convertido en su esbirro más leal. Cuatro años antes del asesinato, Clara Jane Schwartz, en plena adolescencia, sufrió uno de los varapalos más duros de su vida, la muerte de su madre a causa de un cáncer fulminante. La mujer era quien mantenía unida emocionalmente a la familia, o al menos eso es lo que pensaba nuestra protagonista, porque a partir de ese momento, la joven empezó a desarrollar una fuerte animadversión hacia su padre, Richard Schwartz. Nacida en Leesburg, Virginia, en el año 1981, Clara era la menor de 3 hermanos y solo se sentía comprendida por su madre, con la que creó un fuerte vínculo. Por eso, su salud mental se resquebrajó tras su pérdida. Tenía muchos problemas emocionales, aseguró el abuelo paterno en una entrevista. Tanto en sus años de instituto como ya en su etapa universitaria en la facultad de James Madison, Clara destacó por ser una estudiante inteligente con buenas calificaciones. Además, quienes la conocieron la describen como una chica amistosa, aunque un tanto reservada, melancólica e incluso rebelde. La joven exteriorizaba esa desobediencia a través de una apariencia física distinta a la habitual. Además, empezó a desarrollar intereses hasta cierto punto tétricos. Se obsesionó con los vampiros, la magia y el esoterismo, los juegos de rol y todo lo referente al mundo del crimen y los asesinos. A esto se sumó la supuesta mala relación con su padre, al que acusaba de maltratarla física y psicológicamente, de desaprobar su estética y sus gustos, y de hasta envenenarla. Clara llegó a asegurar a sus amigos más íntimos que Robert había intentado intoxicarla más de una decena de veces. Sin embargo, el progenitor, un prestigioso científico en el campo de la biometría y la investigación del ADN y miembro fundador de la Asociación de Biotecnología de Virginia, se pasaba el día fuera de casa haciendo horas extra para poder mantener a la familia. Ninguna de estas acusaciones jamás fue refutada ni denunciada, y los hermanos de Clara siempre negaron cualquier situación de violencia en el ámbito familiar. Aquello solo estaba en la cabeza de Clara.
Una de las personas que sí creyó la versión de Clara fue su amiga Catherine English, a la que llegó a narrarle algunas de las palizas y ahogamientos en la piscina sufridos, y a quien expresó claramente que deseaba que su padre estuviera muerto. Incluso apuntó que el día que muriese heredaría $1/3 de su padre. Ahora solo faltaba encontrar un acólito al que manipular para perpetrar el crimen. El primer intento fue con Patrick House, un novio con el que salió en el verano de 2001 y al que trató de convencer para participar en un juego de rol de fantasía que ella misma había inventado. Se llamaba Underworld. En este juego, Clara era Lord Chaos y Patrick un asesino bajo las órdenes de su señora. En el juego también aparecía un tercer personaje, el denominado Old Guy. Este era Richard, el malvado padre de Lord Chaos. Ahora, la acción barajaba las distintas opciones del asesino para matar a Old Guy. Aquí, Lord Chaos se ofrecía a darle varias pistas. Por ese motivo, Clara investigó la eficacia de determinados venenos. Necesitaba que la muerte pareciera natural y que nada pudiese relacionarla con ella. Ante la insistencia de Clara para hacer realidad su juego de fantasía, Patrick decidió poner fin al noviazgo. Había algo en la chica que no le terminaba de convencer. Sin embargo, jamás pensó que aquellas invenciones del juego llegasen a materializarse nunca. Se equivocaba. Unos meses más tarde, en noviembre de 2001, Clara vio en Kyle Halbert, un chico de 19 años con un largo historial de enfermedades mentales, al que había conocido en un festival renacentista local, a su lacayo más fiel. El joven cayó en el hechizo de la estudiante de informática y, tras conocer los episodios de violencia familiar, se autodenominó su protector. El relato de aquellos episodios de maltrato, sumado a un juego de rol donde creía ser un guerrero en busca de justicia, llevó a Kyle a abrazar ese mundo de fantasía para matar al padre de su amiga. Su percepción de la realidad era inexistente. Si tuviera que matar, ¿te enfadarías conmigo?, le preguntó Kyle a Clara en un mensaje de texto. No, simplemente no lo hagas ahora, le pidió ella. Tal vez en un mes, le propuso el joven. Si lo haces, todo lo que pido es que no me rastreen, contestó Clara. A finales de ese mismo mes, la instigadora envió $60 por correo urgente a Kyle. Era un dinero que el asesino utilizó para comprar un gorro, unos guantes y para pagar la gasolina hasta la casa de los Schwartz, en Leesburg. La noche del 8 de diciembre, Kyle cumplió su promesa: matar al científico. Clara planificó el crimen concienzudamente. Se quedó en la universidad, a la vista de todos sus compañeros, para que nadie la relacionase con los hechos, y pidió a Catherine y a su novio Michael Wolff
que llevasen en coche a Kyle hasta la casa donde estaba su padre. El plan parecía perfecto. Aquella noche, en plena tormenta, los tres jóvenes llegaron hasta las inmediaciones de la propiedad de los Schwartz, pero el vehículo se encalló en el barro. Mientras Catherine y Michael llamaban a la grúa para que lo sacase de allí, Kyle caminó hasta la casa para enfrentarse a Richard por los supuestos abusos cometidos hacia su hija. I'm trying to fight back what you all have destroyed. Forget about the past. Now it's all gone. Una vez en el interior, se produjo una acalorada discusión. Kyle sacó una espada de 60 centímetros y apuñaló al hombre hasta 45 veces. A continuación, y tras comprobar que la víctima estaba muerta, el asesino huyó de la casa, se subió al coche al que ya había sacado la grúa y envolvió la espada con varias toallas. 3 días después, un vecino descubrió el cuerpo mutilado del científico en un gran charco de sangre. La investigación policial se centró en un primer momento en la familia y el círculo más cercano del fallecido. Así descubrieron llamadas entrantes y salientes la noche de autos, así como una nota en el dormitorio de Clara donde enumeraba los nombres de su juego de rol, además de la finalidad del mismo. Algunos vecinos de los Schwartz también declararon haber visto a 3 jóvenes que se habían quedado atascados en el barro y habían pedido ayuda al servicio de carretera. Este dato ayuda a identificar al dueño del vehículo, Michael Wolf, como uno de los cómplices en el crimen del científico. El 11 de diciembre, los investigadores acudieron al piso que compartían el conductor y su novia Catherine, para conocer más detalles de aquella noche. Aquí fue cuando la amiga se desmoronó y señaló a Clara como la verdadera artífice e instigadora del asesinato del padre. En el fondo de mi corazón sabía que él iba a hacer eso, declaró Clara ante los agentes cuando le preguntaron por el autor del asesinato, Kyle Hulbert. La joven fue detenida en febrero de 2002, acusada del asesinato en primer grado de su padre, así como de los cargos de conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. En cuanto al autor material, este escribió la siguiente confesión. Siempre le dije a Clara que la protegería. No podría matarlo sin una causa justa. Si no me estuviera defendiendo a mí mismo o a alguien más, no podría matar. Esa fue su justificación. En octubre de 2002, el tribunal de Loudoun inició el juicio contra Clara Schwartz por matar a su padre. Los fiscales argumentaron que la joven, valiéndose de sus artes manipulativas y del juego de rol Underworld, convenció a sus amigos para que llevaran a cabo el macabro plan. Como en un primer momento no pudo reclutar a su novio Patrick, buscó a otro compinche más influenciable, Kyle. Había odiado a su padre durante mucho tiempo, aseguró la fiscalía. Sin embargo,
La defensa de la acusada negó los hechos y utilizó el contexto de fantasía del juego para justificar su participación. Nunca tuvo la intención de que ninguna persona matara a su padre. Simplemente, el asesino malinterpretó sus palabras y actuó por su cuenta. A lo largo del proceso, testigos, investigadores y familiares subieron al estrado, pero fue el testimonio de los hermanos de Clara e hijos de la víctima el más sobrecogedor de todos. No ha sido más que una pesadilla desde el primer día que me enteré. Ya es duro que fuera mi padre, pero encima tener a mi hermana cometiendo un crimen tan horrible, testificó Michelle llorando. Por su parte, el tío de la inculpada, Christopher Schwartz, quiso romper una lanza en favor de su sobrina y excusar sus actos. Dijo que su condición de hipertiroidismo le hizo estar confundida y paranoica, y afirmó ella era una buena persona, pero tenía estos demonios. De nada sirvieron aquellas palabras de aliento o la defensa de sus letrados. El exnovio de Clara dejó claras las intenciones criminales de la joven hacia su progenitor. Tampoco ayudó el testimonio de Kyle, que asumió la culpa y pidió perdón a la familia Schwartz. Me dejé envenenar por Clara, soltó. No pasa un día sin que piense en lo que hice, se avergonzó. Mientras tanto, Clara permanecía impertérrita, con una actitud fría y distante y sin emoción alguna en su rostro. De hecho, cuando el magistrado Thomas Horn le concedió la última palabra, la acusada simplemente dijo un «nada que no se haya dicho ya». El 16 de octubre de 2002 y tras 4 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto y encontró a la acusada culpable de todos los cargos. Clara Schwartz fue condenada a 48 años de prisión y enviada al Centro Correccional para Mujeres de Fluvanna. Durante la lectura de la sentencia, el juez se dirigió a la asesina y le dijo: «Somos responsables de nuestras acciones. No echamos la culpa a otros». Aquel tono paternalista tampoco generó impacto alguno en el semblante de Clara, que tras varios recursos podría salir de prisión en noviembre de 2043. En lo que respecta a los 3 amigos de Clara, Kyle Hulbert fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por ser el autor material del crimen. Al fin y al cabo, ella era la titiritera y Kyle Hulbert el títere. Michael Wolf fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que Catherine English a tan solo 1 año por conspiración en el delito de asesinato. Hasta el momento, Clara jamás ha expresado remordimiento alguno por el asesinato de su padre. Sin embargo, su abuelo todavía guarda un resquicio de esperanza de que algo así suceda. Ella tenía libertad de elección, pero sus elecciones siempre fueron las malas.